Catalina. Catalina, muchas gracias por estar en contacto con nosotros, así ya te podemos ver, te comunicaste con nosotros porque en redes sociales anticipamos que íbamos a hablar de este tema. Por eso también es importante conocer tu experiencia. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Cuéntame, ¿en qué estás tú? Yo, mira, llevo ya 3 años y medio separada. Me costó mucho tomar la decisión. ¿Ya? Estuve en este matrimonio 6 años. Teníamos con la pareja 2 hijos, chicos. ¿Ya? Cuando tomo la decisión, mi hija tenía 1 año y medio, con suerte, mi hija más chica y mi hijo mayor 3 años. 3 años. Entonces, de verdad, era un momento súper difícil como de enfrentar la maternidad, porque como que en ese momento es súper necesario la ayuda de tu compañero. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tomaste la decisión de separarte? Yo no estaba feliz, llevaba mucho tiempo como buscando la felicidad y estaba como intranquila en mi día a día. Me estaba notando como en situaciones ya que no eran agradables. Las relaciones de pareja cuando no están bien, sí o sí se tornan violentas en distintos ámbitos. Si no es golpes, pueden ser palabras. Claro. Y yo me empecé a sentir mal, empecé como a necesitar defenderme y busqué ayuda. Fui a una psiquiatra, directamente a una psiquiatra. Me derivó en una terapia psicológica y después de como 2 meses de esa terapia, yo decidí separarme sin entender lo que estaba haciendo, sin entender lo que estaba viviendo. Ahora, Pero, Francisca, ¿tú cuánto tiempo llevabas casada cuando tomaste esta decisión? Porque entiendo que tienes 2 niños pequeños de 3 años, de 1 año y medio, porque tú dices que pasó mucho tiempo, pero ¿cuántos años? Porque a lo mejor te casaste 3 antes de años. tener a tus hijos, ¿cómo fue? Sí, nos casamos 3 años antes, ¿Ya? llevaba 6 años casada Ya. cuando tomó la decisión. Ya, y cuando tú empezaste con estas dudas, probablemente ya a sentir que De no casarme. estabas tan enamorado, no te sentías feliz. Cuando nacen tus hijos, antes, o sea, tú no te quisiste, tú no te querías casar, perdón, no te escuché. Yo siendo muy sincera conmigo mismo hoy, después de todo el proceso que viví, ¿Mm? creo que yo nunca me quise casar, pero a veces hay imposiciones como sociales, no sé, inseguridades de uno mismo, que lo llevan a tomar decisiones que uno no sabe quizás cómo tomarlas. Me gustaría interrumpirte un segundo, Catalina, porque este punto que acabas de tocar es tremendo y lo he escuchado muchas veces en el trabajo que hice previamente de personas que terminaban finalmente fracasando. Bueno, no sé si fracaso es la palabra, pero en realidad ese aprendizaje terminaba en otra cosa en el futuro. Y resulta que cuando, no sé si alguien duda antes de casarse y no está 100% seguro, abstenerse, no importan los invitados, no importan los regalos, no importa nada, porque la presión después social, no sé. Pero la Marcelo, presión social. Perdona, Ha pasado en personas. pero ¿quién está 100% seguro cuando se va a casar? Yo creo que todos tenemos... No, de verdad. No Yo tiene siento esa que duda. todos tenemos alguna duda, tenemos miedo. Pero uno sabe cuánto pesa la guata. Hay un punto en el que la guata no te deja, o la cabeza, o alguna parte del cuerpo ya pasa a ser físico. Ahí yo diría que quizás ya hay está un extremo, la teclita. Pero solo para compartirlo, porque de verdad es interesante ese punto que comenta. Voy a dar un ejemplo súper claro de eso. No tenía buena confianza o buena relación quizás con mi papá, que me llevó a la iglesia, y en el auto él me preguntaba, ¿estás segura de llegar? No llegamos, me decía. Nos devolvemos, Catalina, no importa. Y yo lo único que quería decir es, ¿sabes qué? No me quiero casar, pero no me atreví a decir eso. Entonces, hoy, yo entiendo que cuando está ese miedo, donde hay miedo, ahí es la respuesta. Claro, Porque a uno mantenerse en la zona de confort, quizás en toda esta parafernalia que ya se había armado, era un tremendo matrimonio, era mucho más fácil que decir, ¿sabes qué? No me quiero casar, no estoy segura de esto. Catalina, pero yo me imagino que después ya, bueno, tomaste la decisión igual, te casaste, llegaste a la iglesia, pasaron 3 años, después tú intentaste de alguna manera arreglar esta situación o de alguna forma muchas parejas deciden tener hijos para mejorar su relación. ¿Fue esa la decisión que te llevó a tener hijos 3 años después? Porque era más fácil separarse cuando no había hijos, por ejemplo. Completamente. De hecho, yo creo que como desde los primeros 5 meses de casado yo ya empecé a intentar tomar la decisión.
Intentamos tomar terapia de pareja, no la terminamos porque creo que cuando uno se compromete con una terapia tiene que estar ultra convencido de la terapia. Y creo que es un proceso también llegar a ese nivel de convencimiento. Así que no terminamos nunca la terapia de pareja. Le fui dando muchas oportunidades a la relación pensando que iba a cambiar, que algún día iba a ser feliz en este proyecto de vida, porque en mi entorno todo el mundo se casa, claro. Todos son felices en su familia y... Claro, el tema es que cada matrimonio sabe dónde le aprieta el zapato. Yo entiendo que yo no era feliz en mi interior, entonces la proyectaba en la pareja. Sí, Catalina, te quiero preguntar, después que nacen tus hijos, ya tienes uno de 1 año y medio, 3 años, ¿cómo ustedes sobrellevaron ese tema, el aspecto de los hijos? Porque también me imagino que te costó tomar la decisión precisamente por eso, ¿qué iba a pasar con ellos? Me tomó mucho trabajo tomar esa decisión en ese momento, porque existe este patrón de la familia perfecta con papá y mamá, también viene de mi casa. O sea, yo creo que siempre quise que mis papás se separaran, el ambiente en mi casa no era el mejor, por lo tanto es la figura de pareja que yo aprendí. Y cuando empiezo a tomar la terapia, me empiezo a dar cuenta que no está bien esta figura de pareja que había construido. Y empecé a plantear como súper categóricamente, quiero que esto se acabe. Y ahí de repente, cuando uno no tiene una dinámica funcional quizás agradable, empiezan ciertas advertencias, empiezan a decir, a generarse ciertas situaciones que por lo menos a mí me complicaban mucho. Me complicaba mucho quizás arriesgar el cuidado personal de mis hijos. ¿Por qué él te hizo alguna advertencia por tus hijos? Sí, creo que venía también esa advertencia de su miedo a separarse. ¿Qué te decía? No, mira, prefiero como tocarlo como una advertencia. El sistema judicial también se presta, creo yo, o está como construido de cierta forma para validar situaciones que es muy difícil de comprobar. Ya, pero ¿cómo qué? Porque no quiero entrar directamente sí, pero en el fondo... Era, solamente para poder entender y poder ayudarte, no solamente a ti, quizás muchas personas que están en tu misma situación. Quizás tú no tomabas la decisión de separarte porque no sabías qué iba a pasar con tus hijos, ¿es eso? Claro, sí. No sabía qué iba a pasar con mi hijo. Había una dinámica en nuestra pareja que no era la mejor. Esa dinámica obviamente se sostenía por ambas partes, porque cuando la pareja no está bien, sí o sí implica violencia cruzada. Te los voy a quitar, te los voy a quitar, y para mí ha sido muy sano entenderlo, ha sido muy sano para mí entender que esta dinámica la construíamos ambos. Ya, a ver, dame un segundo. Por eso soy súper cuidadosa con las palabras que uso, y creo que también eso contribuye aún más en las personas que se puedan sentir identificadas con el testimonio. Sí, porque si uno recalca solamente como lo malo, por decirlo, de la situación, y solamente le adjudica la vivencia a una sola parte, no se hace responsable de la decisión que tiene que tomar uno. Claro, yo siempre tuve la oportunidad de decidir separarme y no la tomé antes. Catalina, quédate allí con nosotros, porque aquí tú has tocado un punto que es bien importante, y es el temor de lo que pasa o lo que va a pasar con los hijos cuando alguien quiere tomar la decisión de separarse. Y sobre todo cuando me doy cuenta que, según lo que nos relata, que no había una buena relación. O sea, claramente no había una buena relación. Catalina, un gusto saludarte esta tarde. Gracias por compartir tu historia. Obviamente te emociona, te pasan cosas porque ha sido un periodo intenso, ¿no es cierto?, emocionalmente. Pero te quiero decir que tu realidad, lo que tú viviste, ¿no es cierto?, este proceso de separación y esta manipulación que termina siendo
siendo tremendamente violenta, porque lo que tú sufriste siendo víctima de esta amenaza es violencia en contra tuya. O sea, que varios hombres lamentablemente utilizan, ¿no es cierto?, este como gallito de que, oye, no te vayas a separar, o en el fondo no puedes separarte porque yo te voy a quitar a los niños, es una muy mala práctica que se usa. Entonces, pero la verdad es que eso no es así. Hay mucho temor de las mujeres a separarse y tomar esta decisión que naturalmente es dolorosa, porque es una separación, porque uno tenía el ideal, ¿no es cierto?, de la familia, como bien lo dices tú, perfecta, papá, mamá, los niños, pero finalmente es sano, ¿no es cierto?, cuando uno cree que tiene que hacer ese quiebre. Y no es válido que el hombre que no quiere separarse trate de manipular diciendo, yo me voy a quedar con los niños, yo voy a decir cosas malas de ti. Por ejemplo, para quitarte el cuidado personal, que tú tienes ciertas o tales conductas, ¿no es cierto? No sé, por decirte ejemplos nada más, ¿no es cierto? Como alcoholismo, drogadicción, etcétera, que además, si bien dices tú, esto uno puede ir al tribunal, el hombre podría pedir el cuidado personal de sus hijos, pero hay que probar la inhabilidad de la madre para tener a sus hijos. Entonces, todas estas cosas que él puede decir de ti, o piensa que puede comprobarlas, no las va a poder comprobar. Y el cuidado personal va a ser siempre tuyo, porque me imagino, Catalina, de escucharte me doy cuenta que eres una muy buena madre, así que quédate tranquila con eso y ojalá que esta historia además sirva para todas las mujeres que están pensando en separarse y que se sienten amenazadas por los padres de sus hijos a que les van a quitar a los niños, porque eso no es la realidad, no es cierto, pero es un tremendo fantasma que muchas mujeres, la verdad, que las vulnera a diario con esto. Y por eso que me gusta mucho tu historia, Catalina. Muchas gracias. Sí, Catalina, bueno, es bien relevante lo que nos dices y sobre todo cuando hay niños de por medio. Tenemos nuestras líneas abiertas, también nuestras redes sociales. Puntualmente en WhatsApp tenemos un comentario, una pregunta que la voy a leer acá. Dice, hola, con mi marido acordamos separarnos y primero no sé cómo decirle a mis hijos. Y segundo, no sé cómo acordar la custodia. Yo quiero que se queden conmigo, pero su papá quiere compartirla. ¿Cómo lo puedo hacer? Maca, ¿tú nos puedes ayudar? Sí, puedo ayudar en la segunda parte, que es como la parte de la Entonces custodia. veamos la primera con Edmundo, Sí, porque es importante saber cómo le decimos a los hijos, porque en este Exacto. caso, Catalina tiene niños muy pequeños y quizás claro. mientras más chiquitito va a ser más fácil el tema. Los niños, al igual, ¿les ha pasado que entran a una casa y sientan que hubo una pelea pero nadie les cuenta nada y lo sienten en la guatita? Sí. Y dicen, el ambiente está para cortarlo con tijera. Sí. Una Y na- tensa calma. ¿Cierto? Sí. Bueno, imagínate a los niños. Entonces, todos estos miedos que tienen los papás de mejor no le voy a decir, los niños ya lo saben, Sí. porque viven allí y sienten esa guerra fría y esa tensión Claro. constante. Cuando ¿Para qué se decir cuando ignoran. es evidente? Porque además el silencio, la ley del hielo es un tipo de violencia. Pero por supuesto, Tremendo. de hecho es la más usada, ¿no? Sí. Porque la ley del hielo, es muy bonito lo que tú dices, porque bonito en términos de que es la más usada porque es la negación del otro. Voy a ser como que tú no existes. ¿Sí? Bueno, ¿cómo decírselo a los niños? Directo, rápido y claro. El problema no es cómo decirlo, señor y señor que está haciendo esa pregunta. El problema es lo que yo hago después de que lo digo. Tú puedes ser muy cortito Ya. con esto, Priscila. Niños, nosotros nos vamos a separar. Y resulta que todos los meses que siguen, yo entro a cualquier hora, me quedo en tu cama, seguimos celebrando las cosas juntos, hacemos como que no, todos tenemos llave. Entonces la práctica cotidiana para los niños, no quiero decir que vayan a ocurrir esto, pero es esquizofrenizante, vale decir, No los niños se entienden preguntan, nada. ¿qué es esto? Sí. ¿Ustedes están separados o somos familia todavía? Y lo que trae síntomas en los niños no es el dolor, ni la tristeza, ni la ruptura. Es las cosas extrañas, la angustia y la ansiedad. Y las cosas inciertas, no sé si me siguieron Sí. bien, generan angustia. Y ahí tienes todos los síntomas de los niños, muchos como el pipí, la baja de nota, la distractibilidad, Porque se están ponen irritados. desorientados. Porque el niño, a diferencia de un adulto, no puede decir, papá, mamá, vengan por favor. Pueden ponerse de acuerdo y ordenar las cosas en la casa. No, ellos sintomatizan. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Las acciones coherentes Claro. que sean coherentes con la declaración que acaban de decir. Y eso tranquiliza a los niños. De hecho, no sé si le ha pasado que hay niños que padres se separan y cuando los dicen los papás, los niños preguntan, ya papá, ¿y dónde te vas a ir tú? A tal parte. ¿Y yo voy a tener una pieza? Sí, ya estamos. Hay que Ay, tener claro, cuidado con una claro. cosa puntual también que me gustaría compartir, con lo que prometes. También. Porque tú al decirle a los niños o compartir algo, prometes y los niños no se olvidan y después te pasan la cuenta. Tal Sí, cual. bueno, Eso. y Catalina, además, tus niños van a crecer, en algún minuto te van a preguntar y probablemente tú también vas a tener que estar preparada para esa pregunta. Cuando te digan, ¿por qué te separaste de mi papá? Y también hay que darle certeza. Y fíjate que a nosotros Sí, los adultos también nos mira, pasa. mis hijos- Vivimos en la consistencia y evaluamos Claro. la consistencia
de todos nosotros entre lo que decimos y lo que hacemos. Claro. Y cuando yo, ser humano, veo que es inconsistente lo que usted me dijo con lo que hace, trae consecuencias. Sí, Catalina, ¿cómo lo vas a abordar tú o ya lo estás abordando? Yo ya lo abordé. Mis hijos ya han pasado 3 años. ¿Mm? Vicente ya tiene 6, la Valentina Ya. tiene 5. Entienden todo. Gracias a Dios tomé la mejor decisión, pero de mi vida, que fue haber vivido el proceso acompañada de un grupo de terapeutas, psiquiatras, psicólogos y terapeutas como complementarias, porque me basé también mucho en esas terapias como para ir calmando el día a día. Y siempre les dije, a mí, una vez iba manejando en el auto, como 3 o 4 meses antes de que tomé la decisión, y escuché una entrevista de la Denise Malebrán, la vocalista de Psycho, que contaba que ella se había separado cuando su hija era chica, contaba como un poco el proceso, y que después de 10 años ellos podían pasar la Navidad juntos, ella con su pareja, el papá de su hija, invitado a la cena familiar. Yo dije, esto es lo que yo quiero para mi vida. Fíjate que puedo decir algo, la Catalina dice algo que es tremendamente relevante y ahí se nota, Cata, no sé, perdóname la patudez, pero el proceso que dice que ha estado acompañada. ¿Por qué? Porque ella toma una decisión, no niega los hechos que ocurrieron y los procesos de violencia o maltrato que pueden haber tenido. Sin embargo, hace un acto que es tremendamente importante por el desarrollo de los hijos. Dice, yo también participé de esa relación. Y mira esto, porque ella está pensando que esos hijos siguen siendo hijos de ese padre. Por lo tanto, ¿cómo mantengo una relación para siempre con este caballero con el que ya no siento nada? Pero también crezco con esto y aprendo que nunca más voy a repetir ese patrón. Sí, es cierto. Exactamente, mira, y a propósito vamos a hablar de la custodia, que es una pregunta que nos llegó... Era la segunda parte. Claro, ¿qué pasa con eso, Maca? Sí, súper importante para contestarle a nuestro amigo del WhatsApp, porque dice, o amiga, porque por un lado yo le diría, hay que fijarse en la edad de los niños, no sabemos cuál es la edad de los niños. Si son muy chiquititos, lo natural, y así lo dice la ley, es que los hijos se van a quedar viviendo con el padre que están viviendo al momento de la separación, que usualmente es la madre. Cuando Ahora, dice que si son muy chiquititos, o sea, ¿no implican los menores de 18 años? Cuando son muy chiquititos. No, cuando estoy hablando cuando son niños, en realidad. Niños chicos, o sea, de tus 5 años o menos de 5 años, o incluso hasta 8 años, te diría yo. Ahora, ¿qué es importante? Si los niños son mayores, por ejemplo, estoy hablando más de 10 años, 12 años, 14 años, es importante oírlos y también preguntarles, ¿con quién quieres vivir? ¿Te gustaría vivir un rato con tu mamá, un rato con tu papá, solamente con tu mamá, por ejemplo? Y respecto a la última parte, que decías que el padre quería que hubiera cuidado personal compartido, hay que recordarlo que esto solamente se puede acordar entre papá y mamá o entre los progenitores, ¿no es cierto? Porque finalmente esto no puede ser a través de una sentencia. Yo no le puedo ir a pedir al tribunal que decida eso. Por lo tanto, mira, mi gran consejo y un poco de lo que dice Edmundo y Catalina es ojalá puedan ponerse de acuerdo, que esto no lo decida un tribunal. El mejor lugar para que estén los niños es lo que acuerdan los padres porque son los que mejor los conocen y los que mejor pueden decidir por ellos. Sí, Catalina, ¿eso lo definió el tribunal o ustedes se pusieron de acuerdo? Ahí mi historia es como igual fuerte, complicada. Yo la verdad como tenía esta necesidad como muy de adentro de sentirme feliz, de sentirme bien. Le ofrecí incluso el cuidado personal compartido de los niños, ¿Ya? pero no, es una figura que creo que no se entiende ni se conoce bien y ahí es súper bueno tener estos programas, estas instancias, porque creo que el cuidado personal compartido es una figura súper justa para uno como mamá, porque uno como mujer necesita su espacio, Claro. sí o sí. Para el padre, que también necesita privacidad con los niños, y para los niños que necesitan tiempo con sus ambos padres, porque una figura de familia es, aquí está la casa de mi mamá, Claro. aquí está la casa de mi papá, y yo tengo 2 casas. Exacto. Claro, en el Pero- fondo también allí tú aprovechas de que el vínculo sea tan cercano tus hijos contigo y también con su padre. Pero ¿cuántos días están contigo al mes? Si nosotros pensamos en un mes de 30 días, ¿cuántos días pasan con él y contigo? Hoy día no, hoy día están casi todo el periodo escolar conmigo porque vivimos en ciudades distintas. Ya. Hoy día, mira, voy a decir algo súper fuerte, pero tuve la suerte, lo digo así, de no vivir con mis hijos 1 año 4 meses, porque una persona fuera de nuestra relación marital puso una denuncia en mi contra, que yo vulneraba a mis hijos. De hecho, era la nana que yo tenía, la despedí por cierta situación que ya no me daba confianza.
ella fue y puso una denuncia en el tribunal laboral y en el tribunal de familia al mismo tiempo. O sea, se nota claramente la maldad que había detrás de esta acción. Y a mí no me notificaron de esa audiencia, no pude llegar a defenderme. Se enteró el papá de los niños, llegó ahí, le dieron a él el cuidado personal de los niños. Eran chiquititos, la Vale tenía 1 año y medio, el Vice 3 años, Seguro. un poquito más. Y yo no... El tribunal tomó esta acción sin enterarme, tuve que entregar a mis hijos, porque ya era un dictamen. ¿Y ahora están contigo? ¿Pudiste revertir esa situación? Sí, están conmigo desde enero de 2021, Ya. pero en este periodo que yo no estuve con ellos, tuve que aprender a ser mamá a distancia. Claro. Tuve que entender Sí. que no les puedo traspasar mi angustia, no les puedo traspasar mi tristeza, porque les hace mal. No hay que contaminar a los niños bajo ningún punto de vista. Ellos no tienen Claro. responsabilidad alguna de lo que hagan los papás. Y estuve como obligadamente a hacerme responsable. Fue un Exactamente. proceso súper doloroso, súper largo. Recuperé a mis hijos, no sé, no es suerte, no fue suerte porque tomé muchas acciones que Trabajaste para eso. me permitieron como quizás mantenerme ahí, mantenerme constante a pesar de todo lo violento que puede ser el proceso en tribunales. Y finalmente pasaron cosas extratribunales, que, como esto de que por trabajo el papá de los niños se tuvo que ir a vivir a otra ciudad. Y no podía seguir con el cuidado. No podía seguir. Y yo había solicitado una orden de Claro. arraigo regional para mi hijo. Y como aprobaron la orden de arraigo regional una semana antes de que se fueran a vivir a otra ciudad, quedaron conmigo y de ahí el juicio como que ya no tenía sentido. O sea, Claro. se supone que yo vulneraba a mis hijos, Ahora, pero los habían dejado viviendo conmigo, entonces... sí, has vivido ya, un como que proceso... después de... Has vivido un proceso, Catalina, que es bien complejo, porque finalmente todo el tema judicial tiene un desgaste enorme. Afortunadamente ahora tú estás con tus hijos y te agradecemos que te hayas comunicado con nosotros. De verdad eres una luchadora y una tremenda madre. Tienes mucho tiempo también para dar cuenta de eso y por supuesto también predicar con el ejemplo. Lo importante es que ahora estás feliz, tranquila y disfrutando de tu familia, que en algún minuto va a mejorar esa relación probablemente con quien es el padre de tus hijos. Y tal como lo dices tú, siempre va a ser el padre de tus hijos y es lo mejor para ellos que ustedes también se lleven bien. Que estés muy bien. Gracias, Catalina. Gracias.